Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un saludo y te doy la más cordial bienvenida a este video. Antes que nada me presento contigo, yo soy el profesor Gregorio Camberos, administrador de este canal, y en los siguientes minutos te voy a mostrar cómo resolver cada uno de los 30 ejercicios que forman parte de la sección Pensamiento Matemático del módulo Ingenierías y Tecnología de la Guía Interactiva para el Examen Nacional de Ingreso a Educación Superior. Para algunas de las preguntas, haré las explicaciones aquí mismo en el video y para algunas otras, te dejaré los diferentes enlaces para que puedas consultar las explicaciones más detalladas en otros videos que he preparado para ti, los cuales van a quedar anexos en la descripción de este mismo video. Así que te invito a que tomes con qué anotar y hojas o una libreta donde hacer tus apuntes. Si te gusta el video, te pido que hagas clic en me gusta y de igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés al pendiente de más publicaciones sobre diferentes temas de matemáticas, física y probabilidad y estadística que seguramente serán de utilidad para ti. Así que sin más preámbulos, empezamos. Vamos a empezar con la explicación de la sección Pensamiento Matemático de la Guía Interactiva para el Exani 2 y arrancaremos con la pregunta número 1, la cual dice así. ¿Cuál gráfica corresponde a la función f de x igual a x cuadrada menos 2x menos 3? Esta pregunta corresponde al tema la parábola de geometría analítica. En el ejercicio se pide encontrar la gráfica de una función dada su ecuación. Al observarla, notamos que es una ecuación de segundo grado o cuadrática. Por ello, la gráfica que describirá esta función es una parábola, como puedes ver en todas las opciones de respuesta. Recordando este tema de geometría analítica, una parábola es una forma gráfica que tiene puntos especiales, como las raíces, es decir, los cruces por el eje de las X, y su vértice, que es el punto donde la parábola puede alcanzar su valor más alto o más bajo según sea el caso. En las opciones de respuesta, notamos que las raíces de todas ellas están localizadas en puntos diferentes, por lo que si encontramos la ubicación de estos puntos, podremos seleccionar la gráfica correcta. Para obtener las raíces de una función sin importar su tipo, debe igualarse a cero y resolver. Para ello, se puede factorizar o en su defecto usar la fórmula general. Como en el examen requieres optimizar tu tiempo, te recomiendo utilizar una factorización ya que es un método más rápido. La expresión a factorizar es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, cuya factorización siempre resulta en un producto de dos binomios con un término común. En la descripción del video te dejaré la liga para que consultes la explicación detallada de este método. No obstante, lo vamos a recordar rápidamente. Para factorizar este trinomio, abrimos dos paréntesis en forma de producto donde vamos a colocar los dos binomios. El término común será la raíz cuadrada del término cuadrático, en este caso x. Los otros dos valores serán aquellos que multiplicados den como resultado menos 3 y sumados algebraicamente den menos 2. Los valores que estamos buscando son más 1 y menos 3. Para completar la solución de la ecuación, cada factor debe igualarse a 0. Haremos x más 1 igual a 0 y x menos 3 igual a 0 y resolveremos ambas ecuaciones lineales. Despejando x de la primera ecuación, tenemos que el 1 que está sumando pasa del otro lado restando, dando como resultado x igual a menos 1. En la segunda ecuación, tenemos que el 3 que aparece restando pasará del lado derecho sumando, dando como resultado x igual a 3. Si indicamos los puntos correspondientes para x igual a menos 1 y x igual a 3 en todas las gráficas, vemos que en la única donde ambos puntos tocan a la función es en la gráfica del inciso A, con lo cual hemos obtenido la respuesta correcta para este problema. Un segundo método para encontrar la gráfica correcta consiste en determinar las coordenadas del vértice. La forma de obtener la coordenada x para el vértice de una parábola se calcula con la siguiente relación. Los valores de A, B y C en una ecuación de segundo grado hacen referencia a la estructura general de la misma y corresponden a los coeficientes de los diferentes términos de la ecuación. A representa el valor del coeficiente del término cuadrático, el cual vale 1. B es el valor del coeficiente del término lineal, el cual vale menos 2. Y C corresponde al valor del término independiente, cuyo valor es menos 3. Al sustituir los valores para calcular la coordenada x del vértice, tenemos la siguiente expresión. Si desarrollamos, encontramos que la coordenada x para el vértice está localizada en el punto x igual a 1. Para calcular la coordenada y del vértice, se sustituye el valor de x igual a 1 en la función. Desarrollando la operación,
tenemos que la coordenada y para el vértice está localizada en y igual a -4. La ubicación completa del vértice para esta parábola está en el punto 1, -4. Si localizamos este punto en cada una de las cuatro gráficas que aparecen como opciones de respuesta, vemos que solo en el inciso A el punto coincide con el vértice de la gráfica. Con lo anterior hemos encontrado la respuesta para este ejercicio, la cual está localizada en el inciso A. Pasaremos a resolver la pregunta número 2 de esta sección, la cual se describe así. Angélica y sus cuatro amigas dejan sus bicicletas en un bastidor que cuenta con 5 lugares. ¿De cuántas formas diferentes se pueden colocar las bicicletas? Esta pregunta corresponde al tema reglas de conteo de probabilidad y estadística. El ejercicio pide determinar de cuántas maneras diferentes se pueden distribuir las bicicletas de 5 amigas en un bastidor que tiene 5 lugares. Podemos resolverlo de forma simple con razonamiento matemático. Sin importar ni el lugar ni el orden en que ellas elijan colocar su bicicleta, los lugares tendrán la siguiente distribución. El primero de los lugares del bastidor que seleccionen tendrá la posibilidad de ser usado por cualquiera de las 5 niñas. Por lo tanto, a este lugar le colocaremos el número 5. Con el siguiente lugar del bastidor tendríamos ahora solo 4 niñas como opciones, ya que una de ellas habría colocado su bicicleta en el espacio anterior, así que le colocaremos el número 4. Si seguimos esta lógica, el siguiente espacio tendría 3 opciones, el penúltimo lugar tendría solo 2 y la niña restante deberá colocar la bicicleta en el último lugar disponible en el bastidor. Y podemos seguir la misma lógica sin importar el orden en que se coloquen las bicicletas, lo cual generaría exactamente las mismas posibilidades de selección. Para determinar el número de formas diferentes en que se pueden acomodar las bicicletas, basta con multiplicar los números obtenidos. En probabilidad y estadística, esta regla de conteo recibe el nombre de permutación simple. La forma de calcularlo es obteniendo el resultado de aplicar el factorial del número de espacios disponibles, es decir, el factorial para 5. Si no has tenido oportunidad de utilizar esta operación, el factorial de un número es la multiplicación de todos los números consecutivos obtenidos de manera descendente. En otras palabras, el factorial de 5 se obtiene multiplicando todos los números consecutivos descendentes desde el 5 hasta el 1. El número de formas diferentes para acomodar las bicicletas es igual a 120 formas. De esta manera, obtenemos la respuesta para este ejercicio, la cual está ubicada en el inciso C. Vamos a explicar ahora la pregunta número 3 de esta sección, la cual dice de la siguiente manera. ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 3? Como un detalle interesante, se puede observar que todas las opciones de respuesta presentan la ecuación igualada a 0, esto es, que las ecuaciones se encuentran en su forma general. Esta pregunta corresponde al tema la circunferencia de geometría analítica. Cuando se empieza a revisar la relación del álgebra con las figuras geométricas, se enseña el tema de las cónicas, las cuales, explicadas de forma simple, son todas aquellas curvas resultantes de las diferentes intersecciones posibles entre un cono y un plano. En preparatoria, te enseñan que la familia de las cónicas está conformada por 4 formas geométricas: la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola, cada una de ellas con sus propias características y formas de ecuación que las definen. En el ejemplo, se pide encontrar la ecuación de una circunferencia que tiene centro en el origen y radio igual a 3. La circunferencia tiene 3 formas de ecuación. La más básica indica que el centro de ella se localiza en el origen del plano y es conocida como forma canónica. La segunda forma es aquella en la cual el centro de la circunferencia está ubicado en cualquier punto del plano y recibe el nombre de forma ordinaria. La tercera y última de las formas se obtiene igualando a 0 la forma canónica o desarrollando los binomios al cuadrado de la forma ordinaria y es llamada forma general. En el ejemplo, se especifica que la circunferencia tiene centro en el origen, por lo tanto, usaremos de manera inicial la forma canónica de la circunferencia. Si se ubica en un plano el centro de la circunferencia, veremos que está localizado en el origen, es decir, en las coordenadas 0,0. También se sabe que el radio tiene una longitud de 3. Como el radio es el segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la misma, con esta referencia podemos trazarlo. Así, obtenemos una circunferencia como esta. Para obtener la ecuación,
Vamos a sustituir los valores dados en la forma de la circunferencia, teniendo que x cuadrada más y cuadrada será igual a la longitud del radio elevada al cuadrado, esto es, 3 elevado al cuadrado. Si se hace el desarrollo, tenemos que la ecuación quedará x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Como se mencionó al inicio de la pregunta, las opciones de respuesta están dadas en la forma general. Para dar esa forma, enviaremos el 9 que se encuentra del lado derecho de la ecuación hacia el lado izquierdo con su operación contraria. El 9 que está sumando pasará del otro lado restando. La ecuación quedará x cuadrada más y cuadrada menos 9 igual a 0. De esta manera podemos seleccionar la respuesta del ejercicio, la cual está en el inciso C. Pasemos a la explicación de la pregunta número 4 de esta sección, la cual se describe así. ¿A qué función corresponde la gráfica que se muestra en pantalla? Esta pregunta corresponde al tema Gráficas de funciones trigonométricas de geometría y trigonometría. Como sabes, la gráfica de una función se puede obtener de forma muy sencilla. Basta con darle valores a la variable independiente para obtener los valores de la dependiente. Sin embargo, en el examen no podrás utilizar la calculadora científica, la cual te ahorraría mucho tiempo en este proceso. Por ello, este ejercicio es tal vez el más complejo de responder, y no porque sea difícil en sí, sino porque requiere de un conocimiento importante de las funciones trigonométricas y de sus formas gráficas para responderlo correctamente. Sin importar su tipo, todas las funciones tienen su definición y gráfica características. Una de las cosas que se sabe de las funciones trigonométricas es que éstas son periódicas, ya que cada cierto tiempo o valores repiten su comportamiento. También se sabe que dicho comportamiento puede representarse tanto en grados sexagesimales como en radianes. Por ejemplo, las funciones seno y coseno de un ángulo tienen periodicidad de 2π radianes o 360 grados, lo que significa que cada 2π radianes la función tendrá exactamente el mismo comportamiento. Esto sucede también con las funciones secante y cosecante del ángulo, las cuales repiten los mismos valores cada 360 grados, tal como lo hacían las funciones seno y coseno. No obstante, las funciones tangente y cotangente de un ángulo tienen periodicidad de pi, con comportamientos muy característicos entre ambas funciones. Vamos a enfocar nuestra atención en la función tangente, ya que es la forma gráfica que se observa en todas las opciones de respuesta. Para mostrar el comportamiento de la función tangente de un ángulo de una forma más acertada, usaremos el programa GeoGebra, en el cual vamos a graficar las diferentes opciones de respuesta para esta pregunta. Puedes utilizarlo en tu casa para aprender más sobre gráficas de funciones. Antes de empezar con la demostración de las opciones de respuesta para esta pregunta, vamos a adecuar el eje de las X para indicarlo en radianes, tal cual aparece en la gráfica de la misma. Para hacerlo iremos al icono con forma de engrane que aparece en la esquina superior derecha y haremos clic en la opción Propiedades. Una vez aquí vamos a seleccionar la pestaña del eje de las X y buscaremos en Unidad la opción de pi, ya que es la unidad que representa a los radianes. Cerramos la ventana y podemos apreciar que ahora el eje de las X está escalado en unidades de radianes. La opción del inciso A es la función tangente del ángulo. Para indicarla, vamos a introducir la función y igual a tangente de x. Y haremos clic en Enter. La gráfica que se genera tiene periodicidad de pi, ya que como se observa, todos los valores se repiten cada pi radianes. Esta opción de respuesta es idéntica a la gráfica de la pregunta, por lo que hemos encontrado la respuesta correcta para la misma. No obstante, vamos a explicar el resto de las opciones de respuesta para esta pregunta para que puedas estudiarlas mejor. La gráfica para el inciso B es para la tangente del ángulo negativo. Indicaremos la misma función que en el inciso anterior y en el ángulo solo agregaremos el signo negativo y posteriormente haremos clic en Enter. Como se puede observar, la gráfica cambió de sentido. Esta gráfica tiene un comportamiento muy similar a la cotangente de x, con la diferencia de los puntos de cruce. Por lo anterior, podemos descartar el inciso B como la respuesta correcta para esta pregunta. La opción del inciso C es la tangente de 2x. Para graficarla, utilizaremos la misma función y solo agregaremos el número 2 y haremos clic en Enter. La gráfica que se forma es muy parecida a la del inciso A, con la diferencia que la periodicidad en la función ha cambiado. Ahora aparecen el doble de curvas, lo cual indica que la frecuencia se ha duplicado. Por esta razón, esta gráfica tampoco corresponde a la opción de respuesta correcta.
La última opción de respuesta es para la tangente de menos 2x, la cual podemos descartar automáticamente, ya que como mostramos en el inciso B, la gráfica que se forma es una gráfica en sentido contrario a la que aparece en la opción de respuesta. La diferencia con el inciso B es que la frecuencia se ha duplicado, por lo cual la periodicidad es de la mitad comparada con la que tenía el inciso B. De esta forma encontramos las formas gráficas de las 4 opciones de respuesta utilizando el programa GeoGebra. Después de la explicación que hemos hecho en el programa GeoGebra, encontramos la respuesta para este ejercicio, la cual se localiza en el inciso A. Continuaremos con la solución para la pregunta número 5 de esta sección, que dice lo siguiente. Juan hizo un recorrido en línea recta de la escuela ubicada en el punto -3, -2 al auditorio que se encuentra en el punto 2,4. ¿Cuál es la ecuación de la línea recta que se formó? Esta pregunta corresponde al tema línea recta de geometría analítica. Para este problema, se dice que Juan se desplazará en línea recta desde la escuela hasta llegar al auditorio. Para la ubicación de ambos lugares se dan las coordenadas correspondientes, así que fácilmente las podemos representar en un plano cartesiano. La escuela estará ubicada en el punto A con coordenadas -3, -2 y el auditorio estará localizado en las coordenadas 2,4. Con esta información se pide construir la ecuación de la recta que se forma con el desplazamiento de Juan. Recordando este tema de geometría analítica, se sabe que la línea recta tiene diferentes formas de ecuación. La indicada para este caso es la forma dos puntos de la recta, la cual se utiliza precisamente cuando se tiene como información las coordenadas de dos puntos que pertenecen a la misma. Otras formas de ecuación de la recta que se pueden utilizar son la forma pendiente ordenada, que se utiliza cuando se conoce el valor de la pendiente y el punto de cruce del eje Y u ordenada al origen. Si se tienen las coordenadas de un punto de la recta y el valor de su pendiente, se puede determinar la ecuación mediante la forma punto pendiente de la recta, y cualquiera de las tres formas anteriores mencionadas se puede representar en la forma general de la recta en caso de ser necesario, como en este ejemplo. Los valores de las coordenadas de los puntos de la escuela y del auditorio se van a sustituir en la forma de la ecuación seleccionada. Haciendo la sustitución correspondiente, se tiene lo siguiente. Al desarrollar el producto de signos de los términos operando con y del lado izquierdo de la ecuación, quedará y más 2. El producto de signos del numerador y denominador de la fracción señalada quedará 4 más 2 en el numerador dividido entre 2 más 3. El producto de signos de los términos operando con x del lado derecho de la ecuación quedará x más 3. Al hacer las sumas, tanto en el numerador como en el denominador de la fracción, el resultado será igual a 6 quintos. Al revisar las opciones de respuesta de la pregunta, se nota que las ecuaciones se encuentran en la forma general de la recta, así que se requiere indicar dicha ecuación del problema en esta forma. Para hacerlo, enviaremos el 5 que se encuentra dividiendo en el lado derecho de la ecuación hacia el lado izquierdo de la igualdad con su operación contraria, multiplicando. Si se desarrollan las multiplicaciones en ambos lados de la igualdad, el lado izquierdo quedará 5y más 10 y el lado derecho tendrá como resultado 6x más 18. Para terminar con el proceso, enviaremos hacia la izquierda los dos términos que están del lado derecho con su operación contraria. 6x y 18 están sumando, por lo que ambos pasarán restando. Para completar la forma general de la ecuación, vamos a juntar los términos semejantes. Los términos independientes pueden juntarse en uno solo. 10 menos 18 es igual a menos 8. Como se observa en las opciones de respuesta, el término x debe ser positivo. Para indicarlo de manera correcta, vamos a multiplicar toda la ecuación por el signo menos. Los términos cambiarán de signo y el resultado de la ecuación quedará 6x menos 5y más 8 igual a 0. Con esto encontramos la forma general de la ecuación de la recta y la respuesta del ejercicio, la cual está en el inciso C. Vamos a explicar el procedimiento para la pregunta número 6 de esta sección, la cual dice de la siguiente manera. La expresión 64y cuadrada menos 36 puede factorizarse como la expresión que aparece en pantalla, donde los valores a y b son. Esta pregunta corresponde al tema descomposición factorial de álgebra. En el ejercicio, se pide encontrar los valores para los coeficientes a y b de un producto a partir de una expresión algebraica. Dicha expresión es un binomio y los términos del mismo están restando.
La forma de factorización más adecuada para este caso es la descomposición por diferencia de cuadrados. Como se observa en el ejercicio planteado, la expresión está multiplicada por 4. Eso indica que la operación 64y cuadrada menos 36 ha sido factorizada por 4, así que lo tendremos en cuenta para la solución del ejercicio. Si en la diferencia de cuadrados tomamos el 4 como factor común, tenemos que 64y cuadrada entre 4 es igual a 16y cuadrada, y menos 36 dividido entre 4 es igual a menos 9. Como observamos, dentro del paréntesis tenemos nuevamente una diferencia de cuadrados, la cual se puede factorizar por ese método. En la descripción del video te dejaré el enlace para que consultes de manera más detallada esta forma de factorización. No obstante, aquí la vamos a recordar rápidamente. La diferencia de cuadrados siempre se obtiene como resultado del desarrollo de un producto de binomios conjugados. Sabiendo esto, abriremos una multiplicación de dos binomios. El término común en ambos binomios se obtiene calculando la raíz cuadrada del término con signo positivo. La raíz cuadrada de 16y cuadrada es 4y. El término conjugado se obtiene calculando la raíz cuadrada al término con signo negativo. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y como se trata del elemento conjugado, el 3 tendrá signo positivo en un binomio y negativo en el otro. Los valores para los coeficientes a y b que estamos buscando son 4 y 3 respectivamente. Así encontramos la respuesta del ejercicio, la cual está ubicada en el inciso C. Pasaremos a la explicación de la pregunta número 7 de esta sección, la cual se describe así. El resultado de menos 4x más 3y elevado al cubo es... Esta pregunta corresponde al tema productos notables de álgebra. En el ejercicio se pide desarrollar un binomio elevado al cubo. Este corresponde a uno de los 4 productos notables más importantes que se revisan en álgebra de preparatoria. En la descripción del video te dejaré el enlace para que consultes de manera detallada el desarrollo correcto de esta operación. No obstante, aquí lo vamos a recordar rápidamente. El desarrollo de un binomio al cubo sigue 4 sencillos pasos. Identificando los términos del binomio como primer término y segundo término respectivamente, los pasos para desarrollarlo son los siguientes. Primero, elevaremos al cubo el primer término. El segundo paso consiste en elevar al cuadrado el primer término, multiplicarlo por el segundo y triplicar el resultado de esa multiplicación. El tercer paso consiste en elevar al cuadrado el segundo término, multiplicarlo por el primero y el resultado de esa operación multiplicarlo por 3 o triplicarlo. Y como paso final, elevaremos al cubo el segundo término. En este ejercicio, el binomio es menos 4x más 3y, así que el desarrollo quedaría así. Primeramente, elevaremos al cubo menos 4x. Después, elevaremos al cuadrado menos 4x, multiplicaremos por 3 y triplicaremos el resultado. Posteriormente, elevaremos al cuadrado 3y, multiplicaremos por menos 4x y también triplicaremos el resultado. Y para finalizar, elevaremos al cubo 3y. Desarrollando tenemos lo siguiente. Menos 4x elevado al cubo es igual a menos 64x cúbica. Menos 4x elevado al cuadrado por 3y por 3 es igual a 144x cuadrada y. 3y elevado al cuadrado por menos 4x por 3 es igual a menos 108xy cuadrada. Y 3y elevado al cubo es igual a 27y. El producto de esta operación es la respuesta del ejercicio, la cual se ubica en el inciso D. Continuamos con la explicación de la pregunta número 8 de esta sección, que dice lo siguiente. Si D es igual a 3/4 y E es igual a 1/3, ¿cuál es el resultado de la operación mostrada? Esta pregunta corresponde al tema operaciones con fracciones de aritmética. En este ejemplo, se pide encontrar el resultado de una operación compuesta por fracciones. La operación principal es una división y adicionalmente en el denominador tenemos una resta simple de fracciones. Para resolver la operación de manera más sencilla, la haremos por partes. Primero, vamos a calcular la resta del denominador y una vez terminada, vamos a sustituir el resultado en la división principal. Para la resta de fracciones, necesitamos buscar un común denominador. Ese lo encontraremos multiplicando los dos denominadores de las fracciones. 4 por 3 es igual a 12. La resta se resuelve así. Dividimos 12 entre 4 y el resultado lo multiplicamos por el numerador. El resultado es igual a 9. Con la segunda fracción haremos lo mismo.
12 entre 3 multiplicado por 1 es igual a 4. Completando la resta, 9 menos 4 da como resultado 5 doceavos. Una vez resuelta la resta del denominador, la vamos a sustituir en la fracción principal. Para completar correctamente la división entre las fracciones, el 1 lo vamos a representar como fracción, indicando una división de 1 entre 1. Como recordamos, la división de fracciones se resuelve de manera muy sencilla. Basta con multiplicar los números que se encuentran en los extremos de las fracciones y colocar el resultado en el numerador, y multiplicar los números que se encuentran en la parte interna de las mismas, colocando el resultado en el denominador. 1 por 12 es igual a 12 y 1 por 5 es igual a 5. La fracción resultante de la división es igual a 12 quintos. Así obtenemos que la respuesta correcta para este ejercicio está indicada en el inciso B. Explicaremos ahora el proceso de solución para la pregunta número 9 de esta sección, la cual se lee de la siguiente manera. Elija la simplificación de la siguiente expresión que aparece en pantalla. Esta pregunta corresponde al tema Operaciones algebraicas de álgebra. En el ejercicio observamos que se trata de una multiplicación. La parte interesante de esta operación es que involucra fracciones. Para resolverla de manera sencilla, vamos a transformar todos los términos en fracciones, ya que se sabe que la multiplicación es la más sencilla de todas las operaciones con ellas. Primeramente vamos a representar los términos m y n elevados a la 19 como fracciones. Esto lo logramos colocando un 1 como denominador en ambos términos. En el caso de los dos términos restantes, los cuales son fracciones elevados a una potencia, recordemos que podemos separarlas. El numerador lo elevamos a la potencia 30 y hacemos lo mismo con el denominador. Notamos que ahora tenemos una multiplicación entre cuatro fracciones. Antes de desarrollar esta operación la vamos a simplificar. El número 1 elevado a la potencia 30 es igual a 1. Como son bases distintas, la multiplicación en el numerador es igual a m elevado a la 19 por n elevado a la 19. Lo mismo ocurre en el denominador, donde la multiplicación es igual a m elevado a la 30 por n elevado a la 30. Al hacer la división algebraica, m a la 19 entre m a la 30 es igual a m elevada a la menos 11. Y n elevada a la 19 entre n elevada a la 30 es igual a n también elevada a la menos 11. En álgebra no se acostumbra a representar las bases con exponentes negativos, por lo que aplicaremos la propiedad del recíproco para exponentes, la cual podrás consultar en la descripción del video para mayor detalle. En esta propiedad, el exponente negativo puede representarse con exponente positivo, cambiándolo de posición del numerador al denominador o viceversa. De esta manera, m a la menos 11 y n a la menos 11 se pueden representar como 1 dividido entre m a la 11 por n a la 11. Con la aplicación de esta propiedad, encontramos que la respuesta del ejercicio está en el inciso D. Pasemos a la solución de la pregunta número 10 de esta sección, la cual se describe así. ¿Cuál es la gráfica que corresponde a la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 16? Esta pregunta corresponde al tema Ecuaciones de la circunferencia de geometría analítica. La ecuación del ejercicio representa una circunferencia. Podemos confirmarlo al observar las opciones de respuesta. En los temas de geometría analítica de preparatoria, estudiaste que la circunferencia tiene tres formas de representarse. Si la circunferencia tiene centro en el origen, se puede representar mediante la forma canónica. Cuando la circunferencia tiene su centro en cualquier parte del plano, se representa mediante la forma ordinaria. Y tanto la forma canónica como la ordinaria pueden expresarse en su forma general, igualando a cero en el caso de la forma canónica, y desarrollando los binomios al cuadrado e igualando a cero en el caso de la forma ordinaria. En este ejemplo, la ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 16, donde claramente podemos notar que la ecuación está en su forma canónica, de la cual deducimos que el centro de la misma está localizado en las coordenadas 0,0. El número 16 representa el radio elevado al cuadrado. Para conocer su longitud, basta con despejar r de esa pequeña ecuación, donde su valor será igual a 4. Con esta información podemos trazar el radio de la circunferencia en el plano y dibujar una circunferencia de radio 4 como esta. La única de las opciones de respuesta que se asemeja a esta gráfica es la que está trazada en el inciso B, con lo cual encontramos la respuesta para esta pregunta. Vamos a explicar el procedimiento para responder la pregunta número 11 de esta sección, la cual dice lo siguiente.
¿Cuáles son las coordenadas del punto que divide en partes iguales el segmento con extremos en 1,0 y 6,5? Esta pregunta corresponde al tema líneas y segmentos de geometría analítica. En este ejercicio se pide encontrar las coordenadas del punto medio de un segmento, dadas las coordenadas de los extremos del mismo. El punto A está localizado en las coordenadas 1,0. El punto B está ubicado en las coordenadas 6,5. El problema pide encontrar las coordenadas del punto medio del segmento que se forma entre ellos. El promedio entre los valores, tanto de x como de y, correspondientes para ambos puntos, permitirá encontrar esas coordenadas. Empezaremos con la coordenada media de x. Calculando el promedio entre los valores de x1 y x2, tenemos que 1 más 6 dividido entre 2 es igual a 7 medios. Haciendo lo mismo con los valores para y1 y y2, tenemos que 0 más 5 dividido entre 2 es igual a 5 medios. Así encontramos que el punto medio está localizado en las coordenadas 7 medios, 5 medios. No obstante, las opciones de respuesta para el ejercicio están indicadas en notación decimal. Haciendo la conversión correspondiente, encontramos que el punto medio se localiza en las coordenadas 3.5, 2.5. Así encontramos que la respuesta para este ejercicio está localizada en el inciso C. Continuamos ahora con la respuesta para la pregunta número 12 de esta sección, que dice así. En un plano cartesiano, ¿qué cuadrantes conecta una línea que comienza en el punto menos 5,2 y termina en el punto menos 3,-2? Esta pregunta corresponde al tema Fundamentos de Geometría, y es tal vez la pregunta más sencilla de toda la sección. Uno de los primeros conceptos que se enseñan en geometría es el plano cartesiano, el cual está formado por dos líneas rectas que se intersectan de manera perpendicular entre ellas en un punto llamado origen. La abscisa, comúnmente conocida como eje X, es una línea recta que corre de forma horizontal. La ordenada, comúnmente llamada eje Y, es una línea recta que se traza de forma vertical. Entre ellas, forman cuatro espacios en el plano conocidos como cuadrantes. El ordenamiento de estos se da identificando como cuadrante 1 el que se encuentra en la parte superior derecha del plano cartesiano. El resto de los cuadrantes se enumeran en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj como cuadrantes 2, 3 y 4 respectivamente. A partir de ese conocimiento, se pide identificar en qué cuadrante inicia un segmento de recta a partir del punto A ubicado en las coordenadas menos 5,2. Dicho segmento termina en el punto localizado en las coordenadas menos 3,-2. Podemos notar que el segmento mencionado inicia su desplazamiento en el cuadrante número 2 y lo termina en el cuadrante número 3, con lo que podemos encontrar la respuesta para esta pregunta, la cual está localizada en el inciso C. Explicaremos ahora cómo responder la pregunta número 13 de esta sección, la cual se describe de la siguiente manera. Calcule la media de los datos que corresponden al crecimiento de 10 niños en un mes. Esta pregunta corresponde al tema Medidas de tendencia central de probabilidad y estadística. La media, la mediana y la moda son las tres medidas de tendencia central más importantes y conocidas en estadística, cada una de ellas con sus características y aplicaciones. La media o promedio representa el punto de equilibrio de un conjunto de datos y de forma frecuente se puede representar mediante una letra X testada. Para calcular el valor de la media de un conjunto de datos, es necesario sumar todos los valores de los datos recopilados y dividir esa suma entre el número total de dichos datos. En el ejemplo, se da como información el crecimiento de 10 niños en un mes. Para calcular el valor de la media, vamos a sumar todos los crecimientos de los niños y el resultado de la suma se va a dividir entre el número total de niños, 10. La suma de crecimientos es igual a 23, que dividida entre 10 da como resultado 2.3. Así encontramos que la respuesta para esta pregunta está ubicada en el inciso A. Pasemos a la solución de la pregunta número 14 de esta sección, la cual dice así. La gráfica presenta la frecuencia absoluta de número de hijos en una muestra de 22 familias. ¿Cuántas tienen más de un hijo? Esta pregunta corresponde al tema Formas gráficas para datos de probabilidad y estadística. La información para esta pregunta está dada mediante una gráfica de barras. En ella tenemos la información del número de hijos por familia en una muestra de 22 familias. En el eje horizontal se da el número de hijos que tiene cada familia y en el eje vertical
¿Cuántas familias son las que tienen el número de hijos dado? Siguiendo la escala de valores del eje vertical, identificamos que 4 familias no tienen hijos, 8 familias tienen solo un hijo, 6 familias tienen 2 hijos y 4 familias tienen 3 hijos. Como en la pregunta se pide identificar cuántas familias tienen más de un hijo, tomaremos en cuenta solo las barras del gráfico que cumplen con esta característica, esto es, las de 2 y 3 hijos respectivamente. Sumando el número de familias que cumplen con la característica dada, tenemos que 10 familias son las que tienen más de un hijo. De esta forma, hemos encontrado que la respuesta para esta pregunta es la que está ubicada en el inciso C. Y antes de pasar a unas recomendaciones importantes para la solución de tu examen de ingreso a educación superior, vamos a explicar el procedimiento para responder la pregunta número 15 de esta sección, la cual es la siguiente. Para conservar su beca, Mariana debe mantener 85 de promedio en sus 4 exámenes. Si en los primeros 3 obtuvo 62, 88 y 96, ¿cuál calificación debe obtener en el cuarto examen? Esta pregunta corresponde al tema Medidas de tendencia central de probabilidad y estadística. Este caso habla de una estudiante que requiere mantener un promedio de calificación determinado. Para lograrlo, debe cuidar sus notas en 4 exámenes. Ya tiene la información de 3 de ellos y necesita saber qué calificación debe obtener en el último para conservar una beca. Recordando, la media se calcula sumando todos los valores recopilados, en este caso, el número de calificaciones de todos los exámenes, y dividiendo la suma entre el número de ellos. El promedio de calificación con el cual Mariana conservará la beca ya se conoce, es 85, y de los 4 exámenes que debe presentar, ya conoce la calificación de 3 de ellos. La calificación que Mariana debe obtener en el cuarto examen aún no se conoce, por lo que es una incógnita a la que llamaremos X sub 4. Para conocer su valor, se necesita despejar. El primer paso para el despeje es pasar el 4 que se encuentra dividiendo hacia el otro lado de la igualdad con su operación contraria, multiplicando. Si se desarrolla la multiplicación del lado izquierdo de la igualdad, 4 por 85 es igual a 340. Del lado derecho, al sumar los 3 valores numéricos, 62 más 88 más 96 es igual a 246. Para terminar el despeje de x sub 4, el 246 pasará del lado izquierdo de la igualdad con su operación contraria, una resta. 340 menos 246 es igual a 94. Esta es la calificación que debe obtener Mariana para que el promedio de sus 4 exámenes sea 85 y así pueda conservar su beca. De esta forma encontramos que la respuesta para esta pregunta está en el inciso D. Muy bien, hasta este momento ya hemos resuelto los primeros 15 ejercicios de la sección Pensamiento Matemático. Si observas el contador del video, vas a notar que ya consumimos aproximadamente unos 35 minutos. Esto es bien importante que lo tomes en cuenta, ya que en el examen vas a tener un cronómetro, el cual te va a decir cuándo inicia y cuándo termina, y no hay manera ni de pararlo ni negociar con el reloj. Ahora que vas a presentar tu examen, te voy a dar algunos consejos prácticos que podrás utilizar y que te van a ayudar a prepararte mejor. Una de las primeras cosas que tú debes saber es que al presentar el examen de manera presencial, puedes ir hacia adelante y hacia atrás en las hojas del examen. Sin embargo, algunos estudiantes a quienes ya preparamos nos han confirmado que en el examen en línea esto no va a ser posible. Esto es bien importante que lo tomes en cuenta, ya que no hay manera de que te puedas regresar a corregir o contestar preguntas que hayas dejado en blanco. Una segunda recomendación que debes tomar en cuenta es tener a la mano una calculadora básica para mayor facilidad en tus cálculos durante el examen. Es bien importante que sepas que no vas a poder utilizar la calculadora científica. Si el examen se hiciera de manera presencial, el reglamento del Ceneval no permite el uso de estas calculadoras. Para el caso de la aplicación del examen en línea, otros alumnos nos han dicho que el sistema de Ceneval tiene una calculadora básica incluida. Así que si tienes manera de hacerlo, te recomiendo que practiques con la calculadora de tu computadora para que te vayas familiarizando. Dentro de los lineamientos de Ceneval para la presentación del examen, tanto presencial como en línea, es que no podrás levantarte a ir al baño, ni tener alimentos ni bebidas contigo a excepción de agua. Como ya notaste, tendrás algunos requerimientos especiales durante el examen, así que la principal recomendación que te hago es que tomes tus precauciones para ello. Después de las recomendaciones anteriores que acabamos de hacerte,
Vamos a continuar con la explicación de los siguientes 15 ejercicios de esta sección. Recuerda que tienes la oportunidad de pausar el video, adelantarlo o retrasarlo según necesites. Así que sin más pausas, continuamos con la solución de los ejercicios restantes. Muy bien, vamos a retomar las explicaciones de los reactivos y pasaremos a la solución de la pregunta número 16 de esta sección, la cual dice así. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 5? Esta pregunta corresponde al tema probabilidad de un evento de probabilidad y estadística. En esta sencilla pregunta se pide calcular la probabilidad de ocurrencia de un experimento. Recordando de fundamentos de probabilidad, la posibilidad de ocurrencia de un experimento se puede calcular dividiendo el número de oportunidades que hacen cierto el experimento entre el número total de resultados posibles que se pueden tener en el mismo. En este caso, el experimento consiste en lanzar un dado y obtener como resultado el número 5. El total de resultados posibles en este experimento son 6. Esto significa que después de lanzar el dado, todas las caras tienen la misma probabilidad de salir. La cara con el número 5 es solo una de las 6, por lo tanto, la probabilidad de que al lanzar el dado el resultado sea el número 5 es 1 entre 6. Rápidamente encontramos que la respuesta para esta pregunta está en el inciso A. Pasaremos a resolver la pregunta número 17 de esta sección, la cual se describe así. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de monomios que se muestra en pantalla? Esta pregunta corresponde al tema operaciones algebraicas de álgebra. La operación del ejercicio es una multiplicación y de las multiplicaciones algebraicas, las que ocurren entre monomios son las más sencillas. A manera de recordatorio, en la explicación del video te dejaré el enlace para que consultes la ley de exponentes para multiplicación de manera más detallada. No obstante, aquí la vamos a recordar rápidamente. Para una multiplicación entre dos monomios, se sabe que los signos y partes numéricas de los términos se multiplican de manera regular. En este caso, la multiplicación de 3 por 4 es igual a 12. En el caso de las bases con sus exponentes, se utiliza la ley para multiplicación. La condición para poder aplicarla es que las bases sean comunes. Tanto x como y aparecen en ambos términos, por lo que podemos aplicarles la ley de los exponentes mencionada. Para la base x tenemos que x por x cuadrada es igual a x cúbica. En el caso de y funciona de manera similar. Y por y cúbica es igual a y cuarta. Encontramos que el resultado de la multiplicación entre estos monomios es igual a 12x cúbica y cuarta. Entre las opciones de respuesta, la correcta para este ejercicio aparece en el inciso D. Vamos a explicar ahora la pregunta número 18 de esta sección, la cual dice de la siguiente manera. Dado el segmento de recta AB, el punto medio está dado por la expresión. Esta pregunta corresponde al tema rectas y segmentos de geometría analítica. Este reactivo es más una definición general que un problema a resolver. Para conocer las coordenadas del punto medio de un segmento, se requieren calcular los puntos medios de sus respectivas coordenadas x y y. Las fórmulas para hacerlo son muy sencillas y se escriben así. Por ello, la forma general para encontrar el punto medio mencionado puede escribirse de esta manera, haciendo referencia a un promedio entre dos puntos. Con ello podemos notar que la respuesta para esta pregunta aparece en el inciso A. Pasemos a la explicación de la pregunta número 19 de esta sección, la cual se describe así. El resultado de la expresión 3 elevado al cubo por 4 elevado al cuadrado es... Esta pregunta corresponde al tema operaciones con exponentes de aritmética. En ella se pide el resultado de una multiplicación de dos números elevados a exponentes. La forma más sencilla de desarrollar esta multiplicación es hacerlo por partes, es decir, primero desarrollar los números con su respectivo exponente y posteriormente multiplicarlos. Como primer paso, elevaremos al cubo el número 3. El resultado es igual a 27, el cual deberá multiplicarse por 4 elevado al cuadrado. Como segundo paso, se elevará el 4 al cuadrado, cuyo resultado es igual a 16. La multiplicación de 27 por 16 es igual a 432. Una segunda forma de plantearlo es usando el concepto de exponente para ambos números. 3 elevado al cubo significa que 3 se multiplicará 3 veces por sí mismo, es decir, 3 por 3 por 3. Con el 4 al cuadrado sucede lo mismo. 4 elevado al cuadrado es lo mismo que tener 4 por 4.
Desarrollando la multiplicación entre estos 5 factores, el resultado también será igual a 432, lo que permite encontrar entre las opciones la respuesta correcta para este ejercicio, ubicada en el inciso B. Continuaremos con la solución de la pregunta número 20 de esta sección, la cual dice lo siguiente. Es el resultado de la expresión y nos presentan una operación para simplificar. Esta pregunta corresponde al tema signos de agrupación de aritmética. El ejercicio consiste en realizar una serie de operaciones básicas múltiples de aritmética con números que se encuentran afectados por signos de agrupación y así encontrar el resultado en un solo número. Para ello, vamos a eliminar los signos de agrupación mediante las operaciones indicadas. Para lograrlo, haremos todas las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis y corchetes y después vamos a realizar las operaciones restantes. La primera operación que se va a resolver es la multiplicación de 8 por la operación agrupada marcada. Menos 3 menos 2 más 5 es igual a 0, el cual sigue multiplicado por 8. La segunda simplificación será la del grupo que multiplica a 5. Menos 8 más 9 menos 3 es igual a menos 2, que sigue multiplicando a 5. Al final de esta línea, la multiplicación dentro del corchete de 6 por menos 9 es igual a menos 54, que se sigue restando. Como se puede apreciar, el segundo paso muestra una operación más sencilla que la anterior. Resolviendo las multiplicaciones pendientes tenemos lo siguiente. 8 por 0 es igual a 0, por lo que podemos cancelarlo. 5 por menos 2 es igual a menos 10, y el producto de signos de menos por menos 54 es igual a 54. La suma final de menos 10 más 54 es igual a 44, con lo que encontramos que la respuesta para esta pregunta está localizada en el inciso A. Vamos a explicar el procedimiento para la pregunta número 21 de esta sección, la cual dice de la siguiente manera. Una receta para galletas indica que por cada kilogramo de harina se agregarán 420 gramos de azúcar. La mezcla con el resto de los ingredientes rendirá para 80 galletas. Si se desea reducir a la mitad la cantidad de azúcar para cada galleta, manteniendo la misma cantidad de harina, y hay 273 gramos de azúcar, ¿cuántas galletas se podrán hornear? Esta pregunta corresponde al tema razones y proporcionalidad. El ejercicio explica que la receta para galletas regulares utiliza 420 gramos de azúcar por cada kilogramo de harina. Esto permite establecer una relación inicial entre los gramos de azúcar y el número de galletas elaboradas, las cuales son 80. La idea central del problema es reducir a la mitad la cantidad de azúcar sin afectar el número de galletas producidas, esto es, que con 210 gramos de azúcar se deben seguir produciendo las mismas 80 galletas de la receta original. A partir de esta segunda relación, se pretende calcular cuántas galletas se pueden hornear si se tienen disponibles 273 gramos de azúcar. Para la solución de este problema, usaremos una regla de proporcionalidad, la cual conocemos empíricamente como la regla de 3. En esta regla solo requerimos realizar una multiplicación y posteriormente una división para encontrar el valor de una incógnita del problema, que en este caso es el número de galletas a producir con el azúcar disponible. Para que la regla de 3 funcione correctamente, es indispensable que las unidades de la relación de equivalencia coincidan, esto es, que los gramos de azúcar estén en un lado y las galletas elaboradas en el otro lado de la relación. El primer paso para la aplicación de la regla de 3 es multiplicar en diagonal 80 por 273. Esta operación quedará indicada en el numerador de la división. Una vez planteada esta multiplicación, el resultado lo vamos a dividir entre 210. Al realizar la operación, 80 por 273 es igual a 21.840, el cual debe ser dividido entre 210. Con la última operación, obtenemos que el número de galletas que se pueden hornear con el azúcar disponible es igual a 104 galletas. De esta manera hemos calculado la respuesta para la pregunta, la cual está en el inciso D. Pasaremos a la explicación de la pregunta número 22 de esta sección, la cual se describe así. Si se requiere de 2 personas para construir una barda de 20 metros de largo y 1.5 metros de alto en 2 días, ¿cuántas personas se necesitan para construir otra barda igual en medio día? Esta pregunta también corresponde al tema razones y proporcionalidad. A diferencia del problema anterior, en este se puede razonar que mientras más personas estén construyendo la barda, tardarán menos tiempo en hacerlo. Por ello, la relación de proporcionalidad para este problema será una relación inversa. La información que se tiene para este ejercicio
plantea que dos personas tardan 2 días en construir una barda de 20 metros de largo por 1.5 metros de alto, lo cual permite establecer una relación inicial entre el número de personas y el tiempo de construcción de la barda. La pregunta del problema pide calcular el número de personas necesarias para construir una barda de las mismas dimensiones en medio día. De entrada, se puede razonar que la información de las dimensiones de la mencionada construcción es un distractor del problema, ya que el número de personas que se buscan construirán una barda similar a la que se construye con las dos personas de la primera relación, por lo que las dimensiones no son importantes. Para la solución de este problema, usaremos de nueva cuenta una regla de proporcionalidad, la cual conocemos empíricamente como la regla de 3. En esta regla, solo se requiere realizar una multiplicación y posteriormente una división para encontrar el valor de la incógnita del problema, que en este caso es el número de personas necesarias para construir la barda en cuestión. Para que la regla de 3 funcione correctamente, es fundamental que las unidades de la relación de equivalencia coincidan, esto es, que las personas estén de un lado y los días de trabajo estén del otro lado de la relación, y por supuesto aplicarla de manera correcta, ya que como se mencionó hace un momento, esta relación será una relación inversa. El primer paso consiste en multiplicar en línea 2 por 2. Esta operación quedará indicada en el numerador de la división. Una vez planteada la multiplicación, el resultado lo vamos a dividir entre 0.5. 2 por 2 es igual a 4, el cual debe ser dividido entre 0.5. Al desarrollar la última operación, encontramos que con 8 personas podemos construir la barda en mediodía. Con lo anterior, hemos calculado la respuesta para esta pregunta, la cual se ubica en el inciso C. Continuamos con la explicación de la pregunta número 23 de esta sección, la cual dice lo siguiente. Identifique la ecuación equivalente a la siguiente expresión. Esta pregunta corresponde al tema propiedades de exponentes de álgebra. Como sabemos, en álgebra no se suelen representar los términos ni con exponentes negativos ni con exponentes fraccionarios. En este ejercicio se pide representar un término que contiene exponentes negativos en su forma correcta y simplificada. La propiedad para exponentes que le vamos a aplicar a esta expresión es la del recíproco, la cual permite cambiar de signo a un exponente mediante un cambio de posición del término. En la explicación del video te dejaré el enlace para que consultes la explicación detallada de esta propiedad. No obstante, aquí la vamos a recordar rápidamente. La aplicación de la propiedad es muy sencilla. Si el número con exponente a cambiar se encuentra en el denominador, pasará al numerador y su exponente cambiará de signo. De igual forma, si el término se encuentra en el numerador, como en este ejemplo, pasará al denominador y su exponente cambiará de signo. 4 elevado a la menos 2 se encuentra en el numerador. Al aplicar la propiedad del recíproco, pasará al denominador como 4 elevado al cuadrado. De igual manera, x elevado a la menos 1 se encuentra en el numerador. Pasará al denominador como x elevado a la 1 o simplemente como x. Y elevada al cuadrado tiene exponente positivo, por lo que no hay necesidad de aplicar la propiedad. En el denominador, 4 elevado al cuadrado es igual a 16, quien continúa multiplicando a x. En el numerador, seguimos teniendo y elevado al cuadrado. Al completar la simplificación, y cuadrada quedará en el numerador del término, mientras que 16x quedará en el denominador. De esta manera, hemos calculado la respuesta para esta pregunta, la cual se localiza en el inciso D. Explicaremos ahora el proceso de solución para la pregunta número 24 de esta sección, la cual se lee de la siguiente manera. Calcule la raíz cuadrada de 9x cuadrada y sexta. Esta pregunta corresponde al tema propiedades de radicales de álgebra. Para calcular una raíz de cualquier orden a un término en álgebra, es posible aplicar una propiedad en la cual se pueden separar los elementos de dicho término en factores individuales afectados por el radical en cuestión. Esta propiedad se aplica para producto de radicales. En la descripción del video te dejaré el enlace para que consultes la explicación detallada de esta propiedad. No obstante, aquí la vamos a recordar rápidamente. En este ejercicio se pide calcular la raíz cuadrada del término 9x cuadrada por y sexta. La propiedad permite separar el radicando aplicando la raíz cuadrada de manera individual a cada elemento del término. Así tendremos la multiplicación de la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de x cuadrada por la raíz cuadrada de y sexta. Una segunda propiedad que se va a aplicar en este ejercicio es la representación de un radical en su forma de exponente para los elementos algebraicos,
de la cual también te dejaré el enlace en la descripción del video para que la consultes con un poco más de detalle. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3, y tanto x como y se pueden representar en su forma de exponente. Al aplicar la segunda propiedad mencionada, x quedará elevado a la 2 medios y y quedará elevada a la 6 medios. Al simplificar el resultado, 3 multiplica a x elevada a la 1 o simplemente x y también a la base y elevada al cubo. De esta forma, hemos encontrado la respuesta para este ejercicio, la cual está en el inciso D. Pasemos a la solución de la pregunta número 25 de esta sección, la cual se describe así. ¿Cuál es el punto de intersección entre las rectas mostradas en las ecuaciones en pantalla? Esta pregunta corresponde al tema sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Se sabe que en los sistemas de ecuaciones simultáneas, los valores para las variables deben satisfacer ambas ecuaciones al mismo tiempo. Se puede notar que las ecuaciones del sistema están dadas en formas diferentes. La primera está en su forma general y la segunda en su forma pendiente ordenada. Para resolver el sistema con los métodos conocidos, daremos a las ecuaciones la misma estructura. Del lado izquierdo estarán las variables y del lado derecho los valores numéricos. En la primera ecuación, solo pasaremos el -4 del otro lado de la igualdad con su operación contraria, una suma. La ecuación número 1 quedará así. Para colocar la ecuación número 2 con la misma estructura que la ecuación número 1, la multiplicaremos por 2. Con esto se logra eliminar el denominador del segundo término. 2 por y es igual a 2y. 2 por x sobre 2 es igual a x. Y 2 por menos 2 es igual a -4. Para completar la estructura, el término 2y pasará del lado derecho y el término -4 pasará del lado izquierdo respectivamente. La ecuación número 2 puede escribirse así. Para resolver este sistema de ecuaciones se utilizará el método de eliminación. En la descripción del video te dejaré el enlace para que consultes la explicación detallada de este método de solución. No obstante, aquí lo vamos a explicar rápidamente. Para aplicar este método de solución, se debe lograr que al sumar las dos ecuaciones se pueda eliminar una de las variables. Vemos que los términos que contienen a la variable y tienen el mismo valor numérico con signo contrario en ambas ecuaciones, por lo que y es la variable más sencilla de eliminar. Al sumar las ecuaciones, 3x más x es igual a 4x. 2y menos 2y es igual a 0, por lo que podemos eliminarlos, y 4 más 4 es igual a 8. En la nueva ecuación que se ha formado con la suma anterior, solo existe una variable, la cual podemos resolver con un sencillo despeje. 4 que está multiplicando a x pasará del otro lado dividiendo. La división de 8 entre 4 permite encontrar que el valor para la primera variable es x igual a 2. Ahora se tomará cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. En este ejemplo vamos a utilizar la ecuación número 2. En ella se va a sustituir el valor de x obtenido para calcular la variable restante. En el despeje de y, pasamos el 2 que está sumando del otro lado con su operación contraria. 4 menos 2 es igual a 2. El menos 2 que multiplica a y pasará dividiendo del otro lado. 2 entre menos 2 permite encontrar el valor para la segunda variable, donde y será igual a -1. Los valores para x y y permiten formar el par ordenado que da solución al problema. Las rectas se intersectan en el punto 2, -1, la cual es la opción correcta de respuesta y la podemos encontrar en el inciso D. Vamos a explicar el procedimiento para responder la pregunta número 26 de esta sección, la cual dice lo siguiente. Calcule el primer cuartil de los resultados de un estudio sobre las ventas de coches en una agencia durante un mes. Esta pregunta corresponde al tema medidas de localización, de probabilidad y estadística, y es tal vez la pregunta más elaborada de toda la sección. Las medidas de localización para un conjunto de datos permiten dividir el conjunto mencionado en un número determinado de partes iguales. La medida de localización más básica es la mediana, la cual permite dividir los datos en dos partes iguales. Además de la mediana, existen los cuartiles, que dividen los datos en cuatro partes iguales, los quintiles en 5, los deciles en 10 y los percentiles en 100 partes iguales. De igual forma, las medidas de localización se pueden calcular para datos agrupados y para datos sin agrupar. En este ejercicio se pide encontrar el cuartil número 1 para un conjunto de datos agrupados en 8 clases. Para encontrar esta medida, se requiere usar un par de fórmulas que permitan calcularla.
Primero es necesario saber en dónde está localizado el cuartil 1 dentro de la clasificación de los datos. Para ello, se aplicará la primera de las fórmulas mencionadas. Con ella vamos a calcular el índice del cuartil 1, el cual dará su posición. Un dato muy importante para este cálculo es el número total de datos agrupados en la tabla, el cual se puede obtener rápidamente con el último elemento de la columna de las frecuencias acumuladas. En este estudio se tienen 113 datos. Al sustituir estos valores en la fórmula y realizar los cálculos correspondientes, se obtiene que el índice para el cuartil número 1 es igual a 28.25. Para el valor del cálculo de este cuartil, es preciso tener en cuenta lo siguiente: cuando se calcula cualquier medida de localización para datos sin agrupar, el valor del índice se redondea, ya que éste indica la posición de la medida de localización en los datos. Sin embargo, en este problema, los datos con los que se cuenta son datos clasificados en una tabla. A pesar de saber que el cuartil número 1 se encuentra en la posición 29 de los datos, se utilizará el valor obtenido de 28.25 para los cálculos sucesivos. Para el cálculo de cualquier medida de localización, podemos utilizar una segunda fórmula, la cual se muestra en este momento. Vale la pena recordar que el valor de 28.25 calculado previamente no representa el valor del cuartil, sino la posición para este. Para entender cómo funciona esta fórmula, vamos a mencionar el significado de cada elemento de esta. Q subíndice K representa el valor del cuartil buscado, en este caso el cuartil 1. L subíndice inf será el valor del límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil 1 que se busca. La I latina representa el valor del índice para el cuartil 1. AC es el ancho de la clase que contiene a este cuartil. F subíndice C representa la frecuencia absoluta de la clase del cuartil 1. Y por último, FA subíndice ANT será la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil número 1. Para ubicar mejor los valores de esta fórmula, volveremos a la solución de nuestro problema. Para obtener los datos necesarios para el desarrollo de la fórmula, usaremos la columna de límites verdaderos o también conocidos como límites reales de clase. El primer paso consiste en localizar en cuál de las 8 clases se encuentra el cuartil que estamos buscando, es decir, el cuartil número 1. Como mencionamos hace un momento, el valor del cuartil servirá como herramienta de búsqueda para encontrar la clase. Para ello, iremos a la columna de frecuencias acumuladas. Como sabemos de probabilidad y estadística, esta columna es la suma acumulada de todas las frecuencias de clase. Como se puede notar, la clase 1 contiene 5 datos, la clase 2 contiene 8, la clase 3 agrupa 10 y así de manera sucesiva. Si se suma el 5 de la primera clase más el 8 de la segunda, se obtiene el 13 que aparece en la columna de frecuencias acumuladas. La suma de frecuencias de clase de los 3 primeros grupos es igual al 23 de las frecuencias acumuladas y de la misma forma para todos los valores de esa columna. La posición del cuartil 1 que se obtuvo con la primera fórmula es 29. Ese valor está después del 23, pero antes del 38. Por lo tanto, la clase número 4 es la clase que contiene al cuartil 1. Con esto es posible calcular todos los valores necesarios que se requieren para la segunda fórmula. Empecemos con el valor del límite inferior. Como la clase número 4 contiene al cuartil 1, se tomará el límite inferior de esa clase. El valor es 44.5. Para el valor del ancho de la clase, restaremos el límite superior menos el límite inferior de la clase número 4. 49.5 menos 44.5 es igual a 5. Como ya se conoce el valor del índice del cuartil, sustituiremos el valor de 28.25. El valor de la frecuencia acumulada anterior se puede obtener muy fácilmente. Como la clase número 4 contiene al cuartil 1, la frecuencia acumulada anterior a esta clase es la obtenida hasta la clase número 3. El valor para FA subíndice AN es 23. El último de los valores requeridos para la fórmula es la frecuencia de la clase que contiene al cuartil 1. Ese valor es 15. Una vez sustituidos los valores anteriores, desarrollaremos la operación en el numerador. 28.25 menos 23 es igual a 5.25. En la división, 5.25 entre 15 es igual a 0.35. Al multiplicar 0.35 por 5, tenemos 1.75. La suma de 44.5 más 1.75 es igual a 46.25.
Este valor representa el cuartil número 1 para el conjunto de datos, el cual podemos encontrar en la opción de respuesta del inciso B. Continuaremos ahora con la respuesta para la pregunta número 27 de esta sección, la cual dice así. Se va a construir una nueva carretera para comunicar dos poblaciones, Ciudad B y Ciudad C. Hasta ahora, para ir de uno a otro poblado, es necesario pasar por la Ciudad A. La distancia entre la Ciudad A y la Ciudad B es de 7 kilómetros, y la distancia entre la Ciudad A y la Ciudad C es de 5 kilómetros. Si el ángulo que forman las dos carreteras de la Ciudad A es de 60 grados, ¿cuántos kilómetros medirá la nueva carretera? Como datos para el problema, se da el valor para las funciones seno, coseno y tangente de 60 grados. Esta pregunta corresponde al tema Teoría de triángulos de geometría y trigonometría. La información de este problema señala que se desea construir una carretera que vaya desde la ciudad B hasta la ciudad C. Como lo menciona el problema, actualmente para hacer ese recorrido se tiene que pasar forzosamente por la ciudad A. Se tienen las distancias desde la ciudad B hasta la ciudad A, la cual es de 7 kilómetros, y desde la ciudad A hasta la ciudad C, la cual es de 5 kilómetros. Con la carretera que se desea construir, se puede formar un triángulo entre las carreteras de las tres ciudades. Para facilidad en el cálculo, llamaremos a las carreteras teniendo como referencia el nombre de las ciudades. La carretera que va de la ciudad B a la ciudad A será la carretera C, debido a que se encuentra justo enfrente del ángulo que forma la ciudad C. Haremos lo mismo con la carretera B, quien está frente al ángulo que forma la ciudad B, y la carretera A es la que se desea construir, y ésta se encuentra frente al ángulo de 60 grados de separación entre las carreteras B y C que se mencionan en los datos iniciales del problema. En trigonometría, cuando se conocen las longitudes de dos lados de un triángulo y el ángulo que se forma entre esos dos lados, es posible utilizar la ley de cosenos para calcular el tercero de los lados. La ley de cosenos involucra en su estructura la longitud de los tres lados del triángulo y la amplitud de uno de los ángulos del mismo. Como tenemos todos los datos necesarios para aplicar esta ley, los vamos a sustituir en la fórmula. El cuadrado de la longitud del lado A es igual a la suma del cuadrado del lado B, que vale 5, más el cuadrado del lado C, que vale 7, menos el doble producto de los lados B y C, los cuales multiplican al coseno del ángulo A, cuyo valor es de 60 grados. 5 elevado al cuadrado es igual a 25, más 7 elevado al cuadrado, que es igual a 49, menos 2 por 5 por 7, que es igual a 70, multiplicado por el valor para el coseno de 60 grados, el cual es un dato dado al inicio del problema, igual a 0.5. 70 por 0.5 es igual a 35, ¿quién está restando? 25 más 49 es igual a 74, y 74 menos 35 es igual a 39. Para calcular el valor de la longitud de la carretera, se despeja el lado A, enviando la potencia cuadrada del otro lado de la igualdad con su operación contraria, la raíz cuadrada. La longitud para la carretera es igual a la raíz cuadrada de 39, la cual equivale a poco más de 6 kilómetros. Como se puede observar en las opciones de respuesta, el valor de la longitud está expresado en forma radical y lo podemos encontrar en la opción de respuesta del inciso B. Explicaremos ahora cómo responder a la pregunta número 28 de esta sección, la cual se describe de la siguiente manera. ¿Cuál expresión permite calcular el valor del ángulo B? Esta pregunta corresponde al tema Teoría de triángulos de geometría y trigonometría. En este reactivo no hay que realizar operaciones, sin embargo, se requiere de un conocimiento importante de teoría de triángulos. Por ello, vamos a repasar rápidamente cada una de las cuatro opciones de respuesta. La ley de senos, o también conocida como la teoría de los senos, es una regla de proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus ángulos opuestos correspondientes. Es posible utilizar la ley de senos cuando se conoce una pareja de lado y ángulos opuestos correspondientes y un dato adicional, ya sea un lado o un ángulo. Y si bien es cierto, es posible calcular ángulos con ella, siempre se requiere de los tres datos mencionados para hacerlo. Por lo tanto, no es posible calcular un ángulo del triángulo conociendo solamente la longitud de sus tres lados mediante el uso de esta ley. El teorema de Tales es uno de los más utilizados en teoría de triángulos. Su uso más frecuente está relacionado con problemas de proporcionalidad y congruencia entre triángulos. Como se puede notar en su modelo, tampoco involucra ángulos, por lo tanto, no es posible calcularlos mediante su uso.
Tal vez el teorema de triángulos más conocido que existe es el teorema de Pitágoras. Este teorema permite calcular la longitud de uno de los lados conociendo los dos lados restantes. Además de ser un teorema exclusivo para triángulos rectángulos, en su modelo notamos que tampoco involucra ángulos, por lo tanto, tampoco es posible calcularlos mediante su uso. La ley de cosenos es una adaptación del teorema de Pitágoras para así poderla utilizar de forma más amplia en todo tipo de triángulos. Esta ley se puede utilizar principalmente en dos escenarios. El primero, cuando se desea calcular la longitud de uno de sus lados y se conocen los dos lados restantes y el ángulo que se forma entre ellos. Y el segundo, cuando se desea calcular uno de sus ángulos y se tiene la longitud de sus tres lados. La ley de cosenos es la única que permite calcular el ángulo del problema con la información dada. Así encontramos que la respuesta para esta pregunta es la que se ubica en el inciso C. Pasemos a la explicación de la respuesta para la pregunta número 29 de esta sección, la cual dice así: si se conocen los tres lados de un triángulo oblicuángulo, ¿con qué fórmula se puede calcular el valor de los ángulos? Esta pregunta también corresponde al tema teoría de triángulos de geometría y trigonometría, y al igual que la pregunta anterior, en este reactivo no se requieren hacer operaciones. No obstante, también se requiere un conocimiento importante de teoría de triángulos para responderlo correctamente. Así que lo vamos a plantear de la misma forma que la pregunta 28, explicando rápidamente cada una de las cuatro opciones de respuesta. Como se mencionó en la pregunta anterior, el teorema de triángulos más conocido que existe es el teorema de Pitágoras, el cual permite calcular la longitud de uno de sus lados conociendo los dos lados restantes. Por ser exclusivo para triángulos rectángulos, no puede aplicarse en triángulos oblicuos como el de esta pregunta. Además, su modelo no incluye la amplitud de los ángulos, por lo tanto, no es posible calcularlo mediante su uso. La ley de tangentes, también conocida como teorema de tangentes, es de las reglas trigonométricas menos conocida, sin embargo, también es de gran utilidad como herramienta trigonométrica. Este teorema es una adaptación de la ley de senos que relaciona las longitudes de los lados de un triángulo con las tangentes de sus ángulos internos. Al igual que la ley de los senos, se puede utilizar cuando se conocen un lado y ángulos correspondientes y un dato adicional, ya sea un lado o un ángulo. Por ello, no es posible calcular el ángulo del triángulo conociendo solamente la longitud de sus tres lados mediante el uso de esta ley. La ley de senos, o teoría de los senos, es una regla de proporción entre las longitudes de un triángulo y los senos de sus ángulos opuestos correspondientes. Es posible utilizar la ley de los senos cuando se conoce una pareja de lado y ángulos opuestos correspondientes y un dato adicional, ya sea un lado o un ángulo. Como se mencionó en la pregunta 28, sí es posible utilizar la ley de senos para calcular ángulos. Sin embargo, siempre se requiere de un ángulo adicional para hacerlo. Por lo tanto, no es posible calcular el ángulo del triángulo conociendo solamente la longitud de sus tres lados mediante el uso de esta ley. Y de nueva cuenta, la ley de cosenos se puede utilizar principalmente en dos escenarios. El primero es cuando se requiere calcular la longitud de cualquiera de sus lados y se tienen como datos la longitud de los dos lados restantes y el ángulo que se forma entre ellos. Y segundo, cuando se desea calcular uno de sus ángulos y se tiene la longitud de sus tres lados. Nuevamente, la ley de cosenos es la única que permite calcular el ángulo del problema con las condiciones dadas. La respuesta correcta para esta pregunta la podemos localizar nuevamente en el inciso C. Para terminar con la sección Pensamiento Matemático, explicaremos la última pregunta de la misma, la cual es la número 30 y dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la multiplicación de 9 y un número k? Esta pregunta corresponde al tema lenguaje algebraico. Como dato interesante, la multiplicación es la operación básica que tiene más formas diferentes de representarse. Las más comunes son las siguientes. Una multiplicación se puede encontrar como dos cantidades separadas por un punto. También es posible representarla con las cantidades separadas por el símbolo clásico de multiplicación, una X. Se puede indicar con las cantidades entre paréntesis, llaves o corchetes, o las podemos encontrar colocadas una junto a otra sin símbolos en medio. Por supuesto, es posible encontrar variantes o mezclas diferentes de las formas mostradas en una operación. En la expresión de la pregunta se pide encontrar la representación correcta de la multiplicación de 9 y un número cualquiera de nombre k. Habiendo revisado las diferentes formas para indicar una multiplicación, el producto entre estos dos números
se puede representar en cualquiera de las formas mostradas. Entre las opciones de representación de esta operación encontramos que la multiplicación de 9 por k se presenta en esta forma, la cual coincide con la opción de respuesta que se muestra en el inciso D. Bueno, de esta forma concluimos con la explicación de los 30 ejercicios que forman parte de la sección Pensamiento Matemático. Durante los próximos meses de mayo y junio estaremos impartiendo cursos de preparación en línea para los diferentes exámenes de admisión a educación superior del módulo Ingenierías y Tecnología. Así que si te interesan, podrás estar en comunicación con nosotros para pedir mayores informes a través de los comentarios de este video. Y sinceramente espero que este tutorial haya sido de tu agrado, y si así fue, te pido nuevamente hagas clic en me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés al pendiente de más de nuestras publicaciones.